Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. El día de hoy les voy a presentar en este video algo que ya me habían venido solicitando desde hace tiempo, que es que les hable acerca del análisis de fallas en rodamientos. En esta ocasión no les voy a hablar desde el punto de vista teórico, es decir, no les voy a presentar diapositivas o darles una charla acerca de los modos de falla. Eso ya lo he hecho en varias ocasiones y bueno, ustedes pueden consultar los videos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es cómo iniciar un proceso de análisis de fallas de rodamiento de manera práctica. Los servicios que ofrecemos nosotros en cuestión de análisis forenses, pues bueno, los podemos dividir en varios. Uno de ellos es que nosotros vamos directo a tus instalaciones y hacemos un análisis integral de la maquinaria, donde va puesto ese rodamiento que está fallando prematuramente. Y revisamos el por qué, buscamos cuál es la acerca del por qué está fallando. Y el otro servicio es que nosotros recibimos acá las piezas dañadas. Obviamente estamos hablando de rodamientos medianos a pequeños, y nosotros conducimos una serie de pruebas basados en la norma ISO 15243. Antes de empezar, pues bueno, quisiera decirles que en realidad son menos los rodamientos que fallan de lo que nosotros creemos o pensamos. Y esto se debe a que los fabricantes de rodamientos hoy día tienen una manufactura de gran calidad y que nos llegan a ofrecer y nos ofrecen piezas muy confiables. Es en el ciclo de vida del rodamiento donde podemos nosotros meterle algunos daños. Y recuerden que el ciclo de vida del rodamiento comienza desde que deja las instalaciones el rodamiento del fabricante. O comienza, de otra forma, si así lo quieren ver, comienza desde el almacén del distribuidor del rodamiento donde tú compras tus rodamientos. O en tu almacén, si es que tú compras directamente. Habríamos que revisar cómo está almacenado, cuáles son las condiciones de temperatura, cuáles son las condiciones de humedad, si es un ambiente libre de vibraciones, aislado de vibraciones, libre de polvos, ¿sí? Después, el siguiente paso, pues sería la manipulación del rodamiento. Cuando falla el rodamiento, tú tienes que ir a retirar del almacén uno nuevo y bueno, la forma en cómo tú lo estás retirando y cómo te lo entregan. Si te lo entregan en su empaque original o si te lo entregan ya fuera de su empaque o si tú sacas el empaque y ese no lo tomas a atención y de pronto el rodamiento nuevo pues vas y te lo echas en el bolsillo y ahí lo andas cargando todo el día, bueno, pues eso puede llevar a un daño prematuro del rodamiento. También la forma en cómo lo agarremos, ¿no? Después, obviamente, también en este ciclo de vida del rodamiento, el ajuste, el dimensionamiento que tiene ese eje y ese alojamiento, esas partes adyacentes donde va a ir montado el rodamiento, qué tan buen ajuste tienen o qué tan mal ajuste tienen, qué prácticas o qué malas prácticas te llevan a cometer al momento de montar el rodamiento o a la persona que realiza el trabajo. A lo mejor de pronto tienes un eje y estás picoteándolo o están utilizando un moleteado, que bueno, como yo le digo, es un picoteado elegante, o incluso puedes llegar a utilizar algún tipo de pegamento o algún tipo de material para fijar ese rodamiento en el eje, para que ajuste, ¿no? Entonces, esa es parte fundamental, ese dimensionamiento que debe de tener nuestro eje y nuestro alojamiento. Después, por supuesto, cuál es la técnica, la herramienta, el método, el procedimiento que vas a utilizar para montar el rodamiento. No es lo mismo montar un rodamiento con agujero cónico que con agujero cilíndrico. No es lo mismo montar un rodamiento en frío o en caliente. Hay técnicas, ¿sí?, que se tienen que respetar para llevar a cabo ese montaje. Y por supuesto, no debemos de dejar a un lado la lubricación. Sin duda alguna, es bien importante tomar en cuenta este parámetro, ¿no? ¿Qué estás utilizando para lubricar tu rodamiento? ¿Es una grasa? ¿Es un aceite? ¿Cómo estás tú manipulando ese lubricante? ¿Cómo le estás metiendo ese lubricante a tu rodamiento? Acuérdense que el lubricante le encanta o es el medio ideal
para que ahí se queden atrapados los contaminantes y que después lleven a un fallo prematuro del rodamiento. Para ponerlos en contexto, imagínense que la película lubricante en el rodamiento, la que nos ayuda a separar las superficies de rodadura, pues debe de tener un espesor entre 1 a 5 micras. Depende, ¿no? Depende de la máquina, de la temperatura, de la velocidad del giro, pero pues más o menos en ese rango anda, ¿no? Entonces, una partícula contaminante de 5 micras es lo suficientemente grande para que nos produzca un daño en el rodamiento. Y te pongo todavía aún más en contexto. Un cabello tiene un diámetro de 100 micras, ¿sí? Entonces, imagínate, realmente no son tan grandes las partículas contaminantes. Hay veces que son imperceptibles a la vista, pero que pueden provocar ese gran daño en el rodamiento. En fin, bueno, queremos que nuestras máquinas trabajen durante varias horas, miles de horas, que nos den un funcionamiento satisfactorio, que nos otorguen una gran confiabilidad, pero ¿qué pasa en el momento en el que llega a fallar? Y es atribuible a un rodamiento. Muchas veces el primer pensamiento es culpar al lubricante, ¿no? Decir, es que alguien no le puso suficiente grasa o se pasaron de grasa o ese lubricante no tiene las condiciones adecuadas para mi aplicación, etc. Y esto se debe a que es más fácil culpar al lubricante porque es el primero que se manifiesta, o cuando hay un fallo prematuro en mi máquina, una de sus primeras manifestaciones es a través de una temperatura. Y por alguna razón, pues cuando en nuestros equipos tenemos temperatura, lo primero que queremos culpar es al lubricante. Pero hay mucho más allá. Debemos de entender el mecanismo de falla, ¿sí? Para identificar el modo de falla y probablemente identificar la causa raíz del problema, ¿eh? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, el día de hoy, aprovechando, como les había dicho, pues nos mandaron este rodamiento. No lo he abierto, como pueden ver la caja está cerrada, entonces ustedes me van a ayudar aquí a descubrir cómo viene este rodamiento. Al cliente, previamente yo le mando un listado de cómo tiene que venir empacado, cuáles son las condiciones que debe de traer este rodamiento, además de otra información que se le pide al usuario, pues para tener un diagnóstico más lo más cercano a la realidad, ¿no? Entonces vamos a proceder a abrir aquí se me olvidaba, rodamiento que nos mandaron. Obviamente es una pieza que ya está estática, que está dañada, pero bueno, eso no nos exime de que siempre tengamos que utilizar nuestro equipo de protección personal, ¿no? Siempre hay que mantenerse seguros, ¿de acuerdo? No sabemos si el rodamiento va a venir limpio, va a venir sucio, aunque normalmente yo los pido que vengan sucios, tal y como la sacan de las máquinas. Entonces hay veces que vienen con grasa, o hay veces que traen algún tipo de rebaba o de material que puede astillarnos, etcétera, ¿no? Entonces hay que utilizar acá nuestro equipo de protección personal. Y bueno, pues ahora sí vamos a proceder aquí a abrir esto. Hay veces que a mí me emociona mucho cuando me mandan los rodamientos, hasta me parezco niño con juguete nuevo. Y no porque la gravedad, porque la verdad es que es un rodamiento, a lo mejor su costo no puede ser tan alto, ¿sí? A lo mejor es un rodamiento de $100 que va montado en un equipo de $2,000, pero el efecto que provocó ese daño del rodamiento a la producción, a una vida humana, al medio ambiente, pues puede ser todavía mucho, mucho mayor por una pieza muy, muy pequeña, ¿cierto? Entonces, siempre va a ser interesante revisar acá esto. Vamos a ver qué viene. Bien, primero nos mandaron en papel cuidando el rodamiento para que no se vaya a golpear durante el transporte y eso le vaya a meter otro tipo de huellas, ¿no? Que nos dificulten el análisis. Acuérdense que esto es, ustedes se vuelven detectives, se vuelven forenses, el saber cuál es la falla de este rodamiento. Bueno, pues nos los mandan aquí perfectamente bien embalados.
Acá voy a revisar más a detalle, pero por ejemplo, una de las cosas que debe de ser fundamental es indicar siempre cuál es el lado del rodamiento. Estos son dos rodamientos al parecer del mismo tamaño y mismo número, pero siempre va a ser bueno que nos indiquen cuál va en el lado transmisión y cuál va en el lado opuesto a la transmisión. ¿Por qué? Porque en funcionamiento los dos rodamientos, aunque sean del mismo tamaño, del mismo número, van a dejar huellas muy distintas, ¿sí? Dependiendo de la ubicación donde hayan sido montados, ¿no? Vamos a ver acá. No me quiero ver muy ansioso rompiendo acá todo eso, como cuando uno abre los regalos de Navidad, pero no quiero utilizar la navaja para no meterle alguna mayor huella, ¿me entienden? Entonces, vamos a ver, creo que nos pusieron ahí parte del lubricante, que es uno de los requerimientos que yo pido cuando me envían a mí piezas. No quiero que me envíen piezas limpias, porque de pronto mucha de la información ya pudo haber quedado en la grasa cuando estaba montado, etcétera. Yo quiero que me los envíen tal y como lo sacaron de la máquina, ¿no? Ya después yo me encargaré de lavarlos y de hacerle otras cosas, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos acá y como pueden ver, pues viene ahí con la, fíjense, esto es bien importante, ¿no? Esta apariencia que tiene aquí la grasa, incluso el aroma que puede llegar a presentar, nos va a dar a nosotros mucha información acerca de cuál pudo haber sido la causa de fallo prematuro de este rodamiento, ¿eh? Y bueno, a simple vista puedo ver que es un rodamiento que viene con un aislamiento, un recubrimiento, y el número es un 6317, 85 milímetros de aro interior, va montado en un motor eléctrico. Y bueno, ¿qué es lo que sigue en el análisis de falla? Esta va a ser la primera parte. Yo necesito saber en qué lado va montado cada uno de estos rodamientos. Después voy a revisar toda la información que el solicitante me ha enviado acerca de la mecánica operativa de este motor. Cuánto tiempo llevaba trabajando, es la primera vez que falla el equipo, cuántos fallos se han producido y en cuánto tiempo o en qué periodo. También algunos datos de monitoreo de condición, si a este motor le hacían vibraciones, termografía, mediciones de amperaje, algunos otros datos eléctricos que necesito. También va a ser muy interesante que lo solicité, cuál fue la última vez que se instaló, los datos de la alineación, si es que lo alinearon, cuál fue el método y la herramienta utilizada y cuáles fueron los valores finales. Eso a nosotros nos va a dar mucha información acerca de lo que le está sucediendo, ¿no? Bien, ¿qué va a seguir con esto? Yo voy a hacerle unas pruebas a esta grasa, la vamos a analizar, vamos a revisar su apariencia, la voy a contrastar contra la grasa las hojas de especificaciones de la grasa que están utilizando. Después de eso, yo lo voy a lavar con un alcohol isopropílico. Por el grado de contaminación que trae, a lo mejor incluso puedo utilizar ya un solvente dieléctrico. No pueden utilizar ustedes gasolina o tiner o aguarrás o petróleo. Ese tipo de solventes no es nada recomendable, ¿no? Una vez que ya esté limpio, lo voy a cortar, ¿sí? Entonces yo lo voy a cortar justo a la mitad, porque así a simple vista, pues a lo mejor puedo ver que tiene algunas huellas ahí, se le ven algunos desgaste, pero nada más. Yo no me atrevería a hacer un diagnóstico de qué fue lo que le pasó. Necesito cortar este rodamiento para revisar las huellas de rodadura, los caminos de rodadura, donde estuvo circulando esta bola en el aro interior y en el aro exterior. Ahí es donde se va a encontrar la gran cantidad de información al respecto. Es toda una metodología. La norma ISO 15243 nos indica cómo tenemos que ir analizando componente por componente, y bueno, al final del día el objetivo es localizar el daño y agruparlo en alguno de los 6 modos de fallas. Puede ser fatiga,
puede ser desgaste, puede ser corrosión, erosión eléctrica, deformación plástica o fractura. Entonces ese va a ser el trabajo. Como les dije, esta es la primera parte del video. Más adelante le subiremos otros más donde estoy haciendo el análisis de este o de algún otro rodamiento que nos esté llegando, ¿no? Me ha dado mucho gusto mostrarles este primer acercamiento del análisis de falla, lo que hacemos normalmente aquí como análisis forense de rodamientos. Y bueno, mi nombre es Alejandro Pérez, mi correo electrónico es aperez@mtfrodamientos. Ustedes lo van a encontrar ahí en la descripción del video. Si tienen alguna duda acerca de lo que estamos haciendo, si tienen algún rodamiento que quieran que analicemos, alguna aplicación de rodamientos en alguna maquinaria, ya sea que nosotros vayamos a sus instalaciones o nos manden el rodamiento a las nuestras para poder hacer el trabajo. Cuídense, manténganse seguros y nos vemos a la próxima. Gracias.